Ok. Recording in progress. Ready. Bueno, de todos modos no había comenzado, simplemente el preámbulo. Entonces, estos hechos, estos acontecimientos bélicos que ayer le preguntaba al ChatGPT, en total, ¿cuántos hubo en el siglo XX? Dice que los más importantes fueron estos. Okay. En el resto del mundo, pues también hubo, o sea, nada más y nada menos que en América, todo lo que es América Central y América del Sur con la guerrilla. Sí. Qué cosa más devastadora que la guerrilla en Nicaragua, en El Salvador, por supuesto Colombia, que es la mata que todavía hay guerrilleros en Colombia, Perú con el Sendero Luminoso, Argentina con las dictaduras de Argentina, Venezuela que también con dictadura, República Dominicana con dictadura. Entonces todo eso, aunque digamos, bueno, no, sí, en Argentina me acuerdo yo de lo poco que sé de Argentina, que o sea, habían tanques de guerra también con Perón en las calles, Chile también con Pinochet. Entonces, todos los países, África ni hablar con la guerra civil, España con la guerra civil española con Franco. Entonces, todos los países del mundo de alguna manera han estado involucrados, sí por sí, en guerras, en conflictos. Y eso va a seguir así. Sí. Eso es inevitable. Sí. Hoy mismo tenemos, que lo decíamos el otro día, tenemos la de Irán, o sea, Estados Unidos, Israel contra Irán, y entonces son treguas más treguas y no llegan a acuerdos porque no es fácil llegar a acuerdos. Sí. En pleno siglo XXI, donde se supone que hay una evolución, que hay un avance, pero eso es complicado. Eso hay que dejárselo a los políticos y a los que quieren. Y siempre es por un tema político, un tema de territorio, bueno, lo que pasa en Rusia y Ucrania. Entonces Rusia quiere ser dueña de Ucrania y Ucrania ya se había separado de los países de la Unión Soviética. Entonces todas esas cosas es un eterno problema de poder, sin duda alguna. Entonces yo había traído estos videos que vamos a ver hacia dónde se fueron, que ya no sé dónde, por qué, no lo sé, no lo sé. Me encantan estas clases porque no sabemos ver. ¿Viste, Adriana? Ya no sé dónde se fueron. Ay, los chiquitos. Chiquito, más chiquito que esto no puede ser. ¿Es esta, no? Sí, es esa. O sea, lo vuelvo a abrir. No sé qué hiciste. Espérate. Your screen sharing is fast, ¿por qué? Voy a empezar otra vez. Aquí están, ya los vi abajo. Abajo, 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 abajo. Aquí le iba a dar. Eh, cuando le estabas dando allá a la... Aquí, lo vi aquí. Aquí está. Sí, pero estaba ya abierto por aquí. Esto no se abre aquí. Increíble. Incredible. Ajá. Antes de comenzar con este capítulo, te invito a suscribirte a este canal, es totalmente gratis. Y me ayudas mucho para continuar con vídeos sobre la historia de la humanidad. Muchas gracias. El siglo XX quedó marcado por conflictos bélicos que cambiaron el curso de la historia de la humanidad. Entre esos eventos, las dos guerras mundiales y la Guerra Fría se destacan como los más influyentes y devastadores. Las dos guerras mundiales generaron repercusiones líderes en distintos campos, desde la política hasta la tecnología, y la Guerra Fría, aunque no fue un conflicto armado directo entre los oponentes principales, supuso una tensión persistente entre dos grandes bloques ideológicos. Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914,
fue desencadenada por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría. Este evento provocó una serie de declaraciones de guerra entre las grandes potencias europeas. Fue una guerra caracterizada por el uso de trincheras y la introducción de armamento moderno, lo que causó una elevada cifra de víctimas. En 1918, la guerra concluyó con el Tratado de Versalles, que impuso duras sanciones a Alemania. Este tratado, sin embargo, plantó semillas de resentimiento que germinaron en la siguiente guerra mundial. No olvides suscribirte al canal, dale like al final del vídeo y activa la campanita de notificaciones, es totalmente gratis. Continuemos viendo. Segunda Guerra Mundial. Esta guerra, que comenzó en 1939 con la invasión alemana a Polonia, fue impulsada por la expansión nazi liderada por Adolf Hitler. Este conflicto involucró a casi todas las naciones del mundo y se caracterizó por su escala y brutalidad sin precedentes, incluyendo el Holocausto, genocidio perpetrado contra los judíos. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 con la rendición incondicional de las potencias del Eje y el reconocimiento del papel crucial de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en la decisión de Japón de rendirse. La Guerra Fría. Terminada la Segunda Guerra Mundial, las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética desencadenaron un nuevo tipo de conflicto, la Guerra Fría, que se extendió desde 1947 hasta 1991. Fue una contienda política e ideológica que evitó el enfrentamiento militar directo pero impulsó una carrera armamentista y espacial, y el ejercicio de influencia geopolítica a nivel mundial. La Guerra Fría fue testigo de eventos cruciales como la crisis de los misiles en Cuba, la Guerra de Vietnam, la creación de la OTAN y el Pacto de Varsovia, además de movimientos populares que desestabilizaron las estructuras comunistas en Europa Central y Oriental, culminando en la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética. Estos conflictos no solo alteraron completamente el mapa mundial, sino que también impulsaron innovaciones tecnológicas y cambios sociales que se hacen sentir hasta nuestros días. Muchas gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, es totalmente gratis. Más simple que eso no puede ser. Bueno, vamos a ver eso de la Segunda Guerra Mundial, ya que lo tenemos aquí. Que es mucho más aprovechar que tenemos esto abierto. La Guerra Mundial es probablemente el suceso histórico más conocido de todo el siglo XX. Bueno, a no ser que seas uno de esos dos. Sucedió en el siglo XX. Gracias. La más escrita, la más documentada y la más reproducida en una gran multitud de películas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y también en el siglo XXI. Y no solo películas, sino también, por ejemplo, videojuegos, así como también series o dibujos animados. Ahora no podrás salvarte el cerebro, Hitler. Pero, ¿cuánto sabe realmente sobre la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo empezó la Segunda Guerra Mundial? Descubre en este vídeo que fue el conflicto más espectacular de todos aquellos que han ocurrido prácticamente en la historia. ¿Cuáles fueron sus causas, sus principales hechos y sus consecuencias? ¿Estáis preparados para este vídeo? ¡Adelante! ¿Recordáis cómo dejamos el mundo en vídeos anteriores? ¿Lo recuerdas? ¿A que sí? Y seguro que también a este. Pues bien, ambos llevarán al mundo a una Segunda Guerra Mundial, de las cuales veremos ahora sus causas. Como primera causa podemos citar el ideal revanchista de potencias que no habían obtenido un buen resultado tras la Primera Guerra Mundial, como por ejemplo Alemania e Italia. Ello llevará a que ambas potencias, de la mano de sus dos grandes líderes, los fascistas Mussolini
y Hitler protagonizasen una política exterior agresiva. Por ejemplo, en el caso de Italia nos encontramos con la conquista e invasión de Abisinia, es decir, la actual Etiopía en el año 35, y también la invasión de Albania en el año 39, aquel que dará comienzo la Segunda Guerra Mundial. En el caso de Alemania, como podrás comprobar, cuando Hitler se hace con todo el poder en Alemania tras la muerte del presidente Hindenburg y la instauración del Tercer Reich, en el año 36, por ejemplo, remilitarizará la Renania, aquella zona que según el Tratado de Versalles debía estar sin tropas, se anexionará de forma pacífica el Sarre y Austria en el año 38 esta última, y también antes de la Segunda Guerra Mundial se anexionará Checoslovaquia, todo ello sin que el resto de potencias europeas pudiesen impedirlo. Otra de las causas de la Segunda Guerra Mundial será el fracaso de la Sociedad de Naciones para evitar precisamente un nuevo conflicto como la Gran Guerra del 14 al 18. Y también, como podrás comprobar, la política de apaciguamiento de Francia y Gran Bretaña, que dieron a Hitler todo aquello que él quiso con el fin de evitar un conflicto que iba a suceder aunque nadie quisiese verlo tarde o temprano. Otra de las causas de la Segunda Guerra Mundial era la obsesión de estas potencias como Gran Bretaña o Francia en su lucha contra el comunismo. Pero ambas tendencias, fascistas y comunistas, a pesar de su enfrentamiento ideológico, protagonizaron en el caso de Alemania y de la Unión Soviética una de las jugadas más extrañas en la historia de la diplomacia mundial. En el año 1939, Alemania y la Unión Soviética firmaban un pacto de no agresión, el pacto Ribbentrop-Molotov, en el que ambas se comprometían a no invadirse en una futura guerra y en la que también se repartían Polonia, aquel país que estaba prácticamente entre ambos. Pues bien, como podrás imaginar, Alemania al firmar este pacto se estaba preparando para una guerra inminente, una guerra en la que a mediados del año 1939 estaban dos bandos muy bien definidos. Por un lado tendríamos aquellos países que formaban el eje, que en el año 39 eran las potencias de Alemania, Italia y Japón. Y por otro lado tendríamos los llamados aliados, que en primer lugar serían Gran Bretaña y Francia, y a las que a partir del año 1941 se le sumarían dos grandes potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues bien, con estas fichas sobre el tablero era inminente el comienzo de la partida. El 1 de septiembre del año 1939, Alemania invadía por sorpresa Polonia, tras lo cual Francia y Gran Bretaña le declararon la guerra inminente a Alemania. Tal y como ambas potencias habían firmado en su pacto secreto, la Unión Soviética también cumplía con su parte del trato e invadía la parte este de Polonia. La guerra continuaría hasta que a comienzos del año 1940 Alemania invadía y conquistaba Noruega y Dinamarca, haciéndose con el poder en el norte de Europa. Pero hasta mayo de 1940 Alemania no lanzó su gran ofensiva. Recordad que el gran enemigo histórico de Alemania era Francia. Es por tanto por lo que en mayo de 1940 Hitler lanzó su gran ataque, la guerra relámpago contra Francia, Bélgica y Holanda. ¿Qué era la guerra relámpago? Pues era una nueva forma de hacer la guerra, que a caballo de las nuevas innovaciones bélicas que se habían producido en el siglo XX, al poner en juego la aviación, la artillería, los tanques y la infantería en muy rápido espacio de tiempo, algo prácticamente imparable. Con esta estrategia, Alemania en apenas 2 semanas invadió y conquistó Bélgica, Holanda y Francia. En junio de 1940, Francia se rindió a Alemania y el país galo quedó dividido en dos: una zona norte controlada directamente por Alemania y una zona sur como un nuevo estado aparentemente libre, pero vasallo del alemán. A ver, tú, el de la cámara, hazme una foto así de la moderna, así sin mirar, ¿vale? Imaginaos la situación en el verano de 1940. Alemania ha conquistado en menos de un mes Francia, pero hasta aquí nos encontramos con que Alemania cambia un poco su estrategia, porque no se propuso de primeras su invasión, sino un bombardeo sistemático de todo el país con el objetivo de buscar la rendición inglesa. Es entonces cuando se produce la dramática retirada del gran grueso del ejército inglés que se encontraba en Dunkerque, es decir, en la orilla francesa del Canal de la Mancha, y a cuyas tropas, sorprendentemente, Hitler decidió no atacar, buscando
como decíamos, la rendición inglesa de la guerra. ¿Por qué no se rindió Inglaterra en la guerra? Pues gracias al empuje y a la resistencia de su primer ministro, Winston Churchill, quizá la persona a la que le debemos que finalmente no fuese Alemania la victoriosa en la Segunda Guerra Mundial. Nos enfrentamos a una derrota segura, a la aniquilación del ejército y a una invasión inminente. Hay que iniciar conversaciones de paz. Guerra en otros frentes. Por ejemplo, en el sur de Europa, a finales de 1940, Italia entró en la guerra intentando conquistar Grecia, tras lo cual Mussolini cosechó un gran fracaso, tras lo cual Alemania intervino para hacerse con el control no solo de Grecia, sino también, digamos como iba de paso, de la zona de los Balcanes. El siguiente paso que intentó dar Italia fue la invasión de Egipto, una colonia inglesa. El fracaso de Italia, otra vez en este empeño bélico, hizo que Alemania tuviese que volver a ayudar a los italianos. Oye, Hitler, tengo un pequeño problemita con esos griegos. Joder, macho, mira que eres inútil, ¿es que tengo que hacerlo yo todo? Y a comienzos del año 1941, Hitler envió al general Erwin Rommel al mando de sus Afrika Korps a luchar en el norte de África. A mediados de 1941, Hitler se encontraba en la más alta cumbre de la gloria y éxito militar. Lo buscaban para traducir llevar a cabo su más ambiciosa campaña bélica. Hablamos de la Operación Barbaroja, la invasión de la Unión Soviética. En 1941, justo el mismo día exacto de junio en el que Napoleón intentó invadir Rusia, y ya recordáis cuál fue su resultado, Hitler rompió el pacto de no agresión con la Unión Soviética y comenzó a invadir con el gran grueso de su ejército el gigante ruso. Pero vamos a ver, ¿ese Hitler que se creía que podía igualarme? En unos meses llegaron a las grandes ciudades como Moscú y Leningrado, pero la llegada de un invierno prematuro frenaron el avance nazi y sobre todo la gran resistencia mostrada por los soviéticos lograron frenar por primera vez en esta guerra el avance alemán en decisivas batallas, como por ejemplo aquella de la batalla de Stalingrado, a comienzos de 1943, la más larga y cruenta de la Segunda Guerra Mundial. Una batalla que significó el cambio de signo de la guerra. A partir de entonces, los nazis ya no avanzarían más, no solo en el frente oriental, sino también en el resto de frentes. Pues bien, solo hemos visto hasta ahora escenarios europeos y africanos, pero la Segunda Guerra Mundial es conocida precisamente como mundial porque tuvo otros escenarios en los ataques de Hiroshima y Nagasaki que llevó prácticamente de forma instantánea a la rendición de Japón. Los aliados vencedores, es decir, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, se reunirían en varias conferencias, sobre todo la más importante, la Conferencia de Yalta de 1945, en la que decidirían el destino del mundo. 3 fueron las principales decisiones que llevaron a cabo en estas conferencias. Por ejemplo, la división de Alemania, primero en 4 zonas y luego en 2 grandes zonas. Los aliados decidieron además juzgar por sus crímenes de guerra a los dirigentes nazis en los mediáticos juicios de Nuremberg y decidieron además crear una nueva organización internacional, la Organización de las Naciones Unidas, que conoces en la actualidad. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Las veremos ahora de manera resumida. Bueno, y seguimos así. Yo me emociono más y voy a querer seguir viendo más vídeos. Pero bueno, básicamente, no quería hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, aquí en resumidas cuentas, la importancia, o sea, ¿por qué? Bueno, en realidad, ¿hasta qué punto uno pudiera decir que son importantes? ¿No? Porque ocurren, ¿no? Y hay todo un movimiento tecnológico. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial se conoce como la guerra de trincheras, porque venían las primeras guerras eran de caballo, de bayoneta, sí. De algún rifle, aquellos rifles de madera, y cuerpo a cuerpo. Como cuerpo a cuerpo. Entonces aquí ya las estrategias de las trincheras, de esconderse, y eso fue lo que ayudó a que en la Segunda Guerra Mundial pues las trincheras fueron muy conocidas. ¿Ok? Entonces, para ejemplo, o están vídeos que hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial, que estaba viendo el otro día, sobre todo para la gente joven,
que no conoce la historia como tal, que no sabe de estos documentos, que hay muchos videos, incluso el primero que vimos está hecho con inteligencia artificial, entonces transgrede la realidad. Y eso es lo que uno tiene que tener cuidado, no solamente con la IA, sino con todas estas cosas. ¿Ves? Ahorita tuviste cómo hablaba Hitler, cómo hablaba Mussolini, porque bueno, ya esos son técnicas de tecnología pura. Pero sí hay que tener mucho cuidado con, sobre todo, ya digo, la gente que no conoce la historia, que no tiene conocimiento previo de todo lo que hace la inteligencia artificial. O sea, demostrar una realidad que no es. O muy, muy transformada al punto que eso puede generar próximos debates y resulta ser que cuando se demuestre que es la inteligencia artificial, así como ponemos una foto, transforma un filtro del teléfono, entonces con esas cosas hay que tener mucho cuidado. Siempre se tiene que ir por las fuentes 100% confiables. ¿Okay? Sí. Eso a título general. Pero básicamente ese es el tema de la guerra. ¿Sí? Las guerras están allí forever. No podemos hacer nada. Vamos a ver aquí si me abre esta de la Gran Depresión. La Gran Depresión fue la peor crisis económica del siglo XX. En solo unos días, millones de personas pasaron de tener trabajo, casa y dinero a quedarse con nada. De fiestas, música y coches nuevos, a hacer fila para poder comer algo caliente. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Y por qué todavía se habla de ello hoy? Si te interesa entender cómo funciona el mundo sin tecnicismos, suscríbete. Aquí lo explicamos con dibujos y ejemplos claros. A principios de los años 20, todo iba bien. Había paz después de la Primera Guerra Mundial, y Estados Unidos crecía a lo grande. La industria estaba en auge. Las fábricas producían más que nunca, y cada vez más personas podían permitirse productos que antes eran un lujo. La gente compraba radios, lavadoras y coches. Había electricidad en muchas casas, y la publicidad vendía una vida moderna, cómoda y feliz. Y si no tenías dinero, no pasaba nada. Podías comprarlo todo a plazos, pidiendo un préstamo al banco. Incluso podías pedir dinero para invertir en la bolsa. Todo el mundo hablaba de eso. Las acciones solo subían. Muchos pensaban que era imposible perder. Y como todos ganaban, más gente se apuntaba. Taxistas, peluqueros, estudiantes. Todo el mundo quería una parte del pastel. Pero nadie se fijaba en los riesgos. Nadie comprobaba si las empresas realmente valían lo que decían. La economía estaba llena de deudas y no tenía base real. Era una burbuja a punto de explotar. Octubre de 1929. Todo se rompe de golpe. Miles de personas intentan vender sus acciones al mismo tiempo. Nadie quiere comprarlas. Los precios caen en picado. En solo un día se pierden millones. La bolsa colapsa. Y muchas personas no solo pierden lo que tenían, pierden también lo que debían. ¿Por qué? Porque habían comprado acciones con dinero prestado. Y ahora, además de quedarse sin nada, debían devolver un dinero que ya no existía. La gente entra en pánico. Se asustan y van corriendo a los bancos para sacar sus ahorros. Quieren recuperar algo antes de que sea tarde. Pero los bancos tampoco tienen suficiente dinero. Eso ¿Por pasó en qué? Argentina también. Porque también habían invertido en bolsa. Y además, habían prestado mucho más dinero del que tenían guardado. Empiezan a cerrar, uno detrás de otro. Miles de personas pierden todos sus ahorros. No había seguros como hoy. Si tu banco quebraba, lo perdías todo. La situación empeora rápido. La gente se queda sin trabajo, sin casa y sin ingresos. Y lo peor es que esto no solo pasa en Estados Unidos. Muchos países dependían del dinero americano para recuperarse de la guerra. Cuando se corta, la crisis se extiende por todo el mundo. 1 de cada 4 personas se queda sin empleo. En las ciudades, miles hacen cola en comedores sociales para poder comer. Organizaciones benéficas reparten pan, sopa o lo que haya. Surgen barrios improvisados hechos con cartón y madera. Los llaman Hoovervilles, en referencia al presidente Hoover, que no supo responder a tiempo. Eran barrios enteros de personas sin hogar, viviendo con lo mínimo. En el campo, las cosas tampoco iban mejor. Una sequía brutal deja la tierra seca y agrietada. Los agricultores ya estaban endeudados y ahora tampoco pueden cultivar. Las tormentas de polvo arrasan pueblos enteros, literalmente,
Casas, cultivos, animales, todo cubierto de tierra. Millones de familias lo pierden todo y viajan hacia el oeste buscando trabajo. Muchos acaban en California, durmiendo en coches, tiendas o campamentos. Había pobreza, hambre y desesperación. ¿Te suena esto a cosas que están pasando hoy? Déjamelo en los comentarios, que quiero saber qué opinas. En 1933 llega al poder un nuevo presidente, Franklin D. Roosevelt. Lanza un plan llamado New Deal o Nuevo Trato. Crea millones de empleos públicos, carreteras, puentes, presas, escuelas. Y con ello devuelve el trabajo y la esperanza a mucha gente. Lleva la electricidad a zonas rurales que nunca la habían tenido. Y empieza a cambiar las normas del sistema. Nace la seguridad social. Aparecen leyes para proteger los ahorros de la gente. Y también para vigilar la bolsa, para que no vuelva a pasar lo mismo. La economía empieza a mejorar, pero la recuperación fue lenta. La Gran Depresión duró casi 10 años. Y aunque Roosevelt hizo mucho, la economía no se recuperaría del todo hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis no empezó por una guerra, ni por un desastre natural. Empezó porque la gente se confió demasiado y se endeudó sin pensar. Hoy tenemos más herramientas para evitar algo así. Hay leyes, regulaciones, bancos centrales, pero seguimos viendo cosas parecidas. Gente invirtiendo sin saber, precios que suben sin sentido. Empresas que no ganan dinero, pero valen millones. Países con deudas enormes. Por eso la historia es tan importante, para no repetir los errores. Si este vídeo te ha servido para entenderlo mejor, dale a like. Y si quieres seguir aprendiendo de forma sencilla y visual, suscríbete a Dinero Ilustrado. Aquí te contamos cómo funciona la economía sin tecnicismos ni rollos. Porque entender el dinero no debería ser tan complicado. Nos vemos en el próximo vídeo. Dinero, con chino dinero, con chino dinero. Miguel, no podemos hacer nada. Pero bueno, como una cosa parece increíble, ¿no? Como una cosa lleva a la otra, ¿no? Y cómo es algo que dentro de la geopolítica y la economía mundial, pues hace tambalear justamente lo que se considera estable. Hoy mismo lo tenemos, ¿no? Con problemas de inmigración, de que si se puede o no se puede entrar, de que si se puede o no se puede hacer. Entonces, vivimos en una constante regularización de derechos. O sea, pareciera que no fuéramos humanos, que no hubiese nada a favor de, sino todo para ellos. Sí. Eso es así, eso no se puede hacer más nada. Lamentablemente, y tampoco le corresponde a uno. O sí, si fuésemos comunidades más concentradas. Por ejemplo, en Venezuela ocurrió un hecho la semana pasada, hablo de grupos, ¿no? Muy triste, muy terrible. Hubo un chico que estuvo preso, creo que por más de un año y un poco más de un año, y la madre lo estuvo buscando por todas las cárceles, moviéndose. Tenemos muchos presos políticos todavía en Venezuela. Parece que este muchacho a lo mejor habrá tirado una piedra, pero no era para que estuviera preso. Bueno, en Venezuela pasa. Y resulta ser que murió. El régimen o sea, es una culpa del régimen, ¿no? Lo mató y lo tiraron en una fosa común. ¿Cómo se enteraron? Bueno, esta señora estuvo todo el tiempo acompañada de periodistas, de abogados, del foro internacional, bla, 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 ella como otros tantos, y bueno, tuvieron que asumir que sí que estaba muerto, pero ¿por qué no lo habían notificado? El que está en un régimen no va a decir eso. Y hasta que se cansen, ¿no? Que es lo que pasa en Argentina, que todavía hay gente que durante Perón y más adelante pues los desaparecieron completamente y por eso están las mujeres de blanco, ¿no? Lo que llaman las mujeres de blanco, las madres. Y esta señora murió a la semana de haberse enterado que su hijo, o sea, lo fueron y exhumaron el cadáver y era él. Y a la semana se murió la señora. Entonces, ¿son culpas de quién? Entonces, ¿qué van a decir? Y nadie se atribuye la culpa. O sea, un gobierno nunca va a atribuirse la culpa de un deceso, ni de ninguna desgracia, ¿no? La culpa del gobierno. Y esas cosas son para las nuevas generaciones, Nayeli que está allí, que es nueva generación, o sea, son cosas que uno también tiene que verlas, no decirlas, ay, pasan por debajo de la mesa, no me interesa. Tiene que interesarnos de alguna manera, porque es muy doloroso
Y es muy doloroso para gente como uno que de repente yo no publico nada de mi país porque siento que cuando vaya, porque así ha sucedido, pues uno es atacado y uno puede ser perseguido y toda esa serie de cosas. Entonces, creo que la vida es complicada, es muy bonita y hay que ser muy agradecido, pero también países como los nuestros que han tenido situaciones políticas muy adversas, pues hay que ser muy consciente de ello y no es que no vuelva a pasar, no lo sabemos, sí, pero sí ser compasivo y condescendiente ante esta situación, sí, y no apoyar a los políticos que cometen estas desgracias. Ahí sí yo soy, pues bueno, ni modo, bastante, ¿cómo se dice? Muy, muy extremista. Sí. Entonces, bueno, primeros conflictos bélicos del siglo XX, la Gran Depresión. Aquí vimos los videos. No sé qué opinas tú que estás aquí, Luina, con respecto a ellos. Si Nayeli y Carolina quieren intervenir con respecto a estos videos. Mucha información, como se dice, es necesario verlos porque vive uno muchas veces, al menos yo hablando por mí, ajá, vive uno como ignorante, como que, ok, fueron problemas de alguien más, de otro país, pero realmente afectan a la humanidad entera. Eso es muy cierto. Y queda, y lo más lamentable es que esto queda, porque como digo, o sea, estamos los hijos y los nietos. Y si eso fue transmisible, pues uno tiene ciertas reservas con respecto, ¿no? a ello. Creo que esta misma señora, a ver si la busco por ahí, ella teniendo casi 90 años, su nieto le dijo que abriera un TikTok para ella decirle a las nuevas generaciones lo que había vivido. Entonces uno dice, bueno, pero ya pasó, ese es un común, ¿no? Ya pasó y el holocausto pasó y a mí qué me importa que hayan matado 6 millones de judíos y tal y qué sé yo. Ya va, o sea, sí. El decir no me importa significa que realmente, ajá, entonces, ¿a qué vienes? ¿A que las cosas no te importen? No, es que lo que me importa es mi mamá, mi papá y mi hijo. Ah, pero entonces, bueno, no te metas, no estudies, no comentes, no digas nada, ¿no? Por ejemplo. Y este muchacho, este nieto de esta señora, pues le creó ese TikTok y la señora le habla realmente a los jóvenes. Le dice por todos los horrores de la guerra. Y eso es una advertencia, justamente. No para que no ocurra, porque ahí nosotros somos cero, ¿no? Pero sí una advertencia de decir, miren, el mundo no es solamente hacerse una foto, ni tener un buen plato de comida. Hay cosas que pasan, que gracias a Dios da ser agradecido, enseñar a ser agradecido de que estamos vivos, de que tenemos lo que tenemos, que ante las dificultades tenemos la capacidad de resolver, todas esas cosas. Bueno, esos son ejemplos. Porque si yo hubiese tenido un padre, una madre que vivieron la guerra, hablo por mi caso, que son inmigrantes y que mi mamá siempre decía, ya detestaba que uno dejara un trozo de comida en el plato. Dice, no lo dejes, pero es que no quiero más, pero cómetelo. Tú no sabes lo que es la guerra y claro, eso se le metió a esa gente, ¿no? Sí. Es como los inmigrantes ahora que somos nosotros, que pasamos también tanta necesidad y uno lo cuenta y la gente puede que no lo crea, pero no, entonces, eso queda allí. Uno no puede hacer borrón y cuenta nueva. Claro, hay que seguir la vida, sí, sí. Porque si no, todos esos sobrevivientes del holocausto, que cuando uno ve los testimonios y dicen, no, yo sobreviví, y eran marcados como reces, ¿no? Entonces ellos eran llamados por números. Y eso les quedó grabado para siempre. Entonces, si eso se lo cuentas a tus hijos y tus hijos se lo cuentan a sus hijos a su vez, pues es una memoria que nunca va a morir y va a ser latente. Entonces, bueno, esto a título reflexivo, no tiene nada que ver con la clase, esto es muy técnico, pero a título reflexivo. Entonces, bueno, la Primera Guerra Mundial fue una guerra ocurrida entre el 14 y el 18 y la llaman la Guerra del 14. Okay. Ella es conocida por la Gran Guerra del 14.
principalmente en Europa. Comenzó tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Era el archiduque de Austria y heredero del Imperio Austrohúngaro. Eso es al norte de Europa. Enfrentó a grandes potencias divididas en dos bandos. Se caracterizó por las trincheras, nuevas armas y millones de muertes, por supuesto. Terminó con la derrota de Alemania y cambios importantes en el mundo político y social. Entre el 14, o sea, entre el 18, que termina el 18, pues pasó un tiempo en que para comenzar la Segunda Guerra Mundial. Y en ese periodo es cuando se genera la Gran Depresión, que afecta a todos los países. La Gran Depresión fue una grave crisis económica mundial que comenzó en el 29 tras la caída de la bolsa de valores en los Estados Unidos, que lo vimos, provocó desempleo, pobreza y quiebras bancarias en muchos países. Terminó gradualmente con la recuperación económica impulsada por la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, pues por Franklin Roosevelt como presidente en ese entonces, que bueno, hizo todo un cambio desde el punto de vista económico, precisamente para, bueno, levantar una nación. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto mundial ocurrido entre el 39 y 45, iniciado con la invasión de Polonia por Alemania. Enfrentó a las potencias del eje y a los aliados. El eje era Alemania, Italia y Japón, y los aliados Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Unión Soviética y China, causando millones de muertes y la gran destrucción. Terminó con la derrota de Alemania y Japón y cambió el orden político del mundo. Bueno, todas cambian el orden político del mundo. Entonces, bueno, en eso, pues, países como Venezuela, en la Segunda Guerra Mundial, fue un punto estratégico por los buques que venían de los Estados Unidos, hacían paradas y que se cargaban en Venezuela, hasta Venezuela estuvo, para luego ir a Europa a combatir, pues, como país aliado. La Guerra Fría fue un periodo de tensión política, militar e ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, la URSS, después de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue inmediatamente, aunque no hubo una guerra directa entre ambos países, porque ahí no hubo conflicto bélico, compitieron por influencias mundial, armas y tecnología. Terminó en 1991 con la caída del muro de Berlín o de la Unión Soviética. De hecho, en ese momento histórico es cuando Estados Unidos lanza el Apolo y Rusia automáticamente lanza el Sputnik, ¿no? Porque era eso, era una competencia. ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el más? O los Estados Unidos o la Unión Soviética. Entonces, claro, imagínense, nada más y nada menos dos bloques: el capitalismo puro, que es Estados Unidos, y el comunismo puro, que era la antigua Unión Soviética. O sea, dos bandos con unas ideologías, bueno, fortísimas, ¿no? Entonces siempre, y a la final siempre ha sido en la historia, sobre todo la del siglo XX hasta ahora, es esa pugna entre lo social, visto de una manera como una ideología política, ¿no? Y el capital, que el capital no es que nace en los Estados Unidos, o sea, la palabra capital nace justamente en la Unión Soviética. Ahora no me acuerdo el nombre, pero está el famoso libro El Capital. Nace en Alemania, nace en la Unión Soviética. Pero bueno, comienzan a generarse estas pugnas entre lo que debería regir una nación, el socialismo, el capitalismo, el comunismo, y todavía existe. ¿La Guerra Fría fue donde firmaron el Tratado de Versalles? No, en la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Versalles. Ok. Esto es resumido. Recuerden que está aquí en el texto. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema bélico? Más información, si quieren seguir leyendo el resumen, aquí en el libro. Si no, ponerse unos videos, con eso es más que suficiente. Y ver alguna película. Y ahorita lo que pasa es que no tengo
bueno, en esa Guerra Fría se crea la KGB, que es lo que es para Estados Unidos. Ya va, está el FBI y la otra es, Adriana, el FBI y FBI. de la policía de investigación, el FBI. Federal Department of Investigation. Ajá, pero en español, ¿cómo se dice? FBI. FBI, sí, pero hay otra. Sí. ¿La CIA? ¿Puede ser? La CIA. La CIA es fuera de Estados Unidos, el FBI es en Estados Unidos. Ok. Entonces, que para Rusia era la KGB, ¿no? Entonces, o sea, otra manera de uno conocer, el que quiere interesarse por eso, sin duda alguna, son las películas. Las mejores películas de la Primera Guerra Mundial, las mejores películas de la Segunda, la mejor película, no sé, la Gran Depresión seguramente, y de la Guerra Fría, eso como que a uno, y esto pasó. Claro, siempre está dibujado, pero también hay mucho documento importante allí para. Entonces, ¿dónde está esto? En la página para que lo tengan allí en el libro de leerlo, la página 785, es un poco más, habla un poquito más sobre la Primera Guerra Mundial. Luego viene la 787, la Gran Depresión. En la 789 viene la Segunda Guerra Mundial. Después se habla de los Estados Unidos de la posguerra, porque bueno, ya pasa eso y comienza la Guerra Fría. Con esa parte de allí ya se da por concluido el punto de estos conflictos importantes durante el principio del siglo XX. Entonces, como habíamos quedado en hacer ejercicios de lectura, a la chica que está allí, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Nayeli? Vamos bien, gracias. Ok, entonces, es que hoy vamos a ver historia justamente porque ya lo que nos queda de lengua es menos e historia estamos un poquito atrás. Y nos falta hablar de economía, nos falta hablar de la guerra de Vietnam y un poco de historia, que es muy importante. O sea, nos falta esto. Vamos a los libros, a los corpus que están aquí. Vamos al libro naranja número 2. Libro naranja número 2, pensamiento crítico. Ay, no puede ser. Sí. Ay. Número 2, pensamiento crítico. ¿Y cómo se lo presto yo? A menos que se venga para acá y lo haga conmigo. Claro. Yo le dije que se viniera para acá. ¿Y del arte del lenguaje número 2? El que dice comprensión de lectura y respuesta extensa. Respuesta extensa y comprensión de lectura. Ese mismo es. Vamos a empezar entonces por ahí. ¿Ok? Las chicas, ¿lo ven? Arte del lenguaje, comprensión de lectura y respuesta. El libro azul. Azul. Para hacer ejercicios de lectura que vamos a hacer aquí. ¿El número 1 o el número 2? El número 2. Ok. All right. Entonces, nos vamos a ir a la página número 4. Me avisan cuando tengan la página número 4 ahí. Sí. ¿Ya? Ok.
¿A nadie se conectó hoy? ¡Ay, Adriana! Ya todos se graduaron. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? Nada, eso es un éxito, un éxito. Eso se llama éxito, sin miedo al éxito. Okay. Entonces, como a partir de ahora vamos a hacer bastante de estos ejercicios justamente para lo de la concentración que yo les decía. Entonces, este tiene aquí en la estrategia 1 desarrollo de personajes. ¿Recuerdan cuando hablamos de personajes, de los personajes, de las historias, en los textos narrativos y no informativos? Porque narran una historia. Entonces, lo leo aquí, dice, para recordar, el desarrollo de personajes se refiere a las herramientas que emplean los autores para dar a conocer la personalidad de un personaje. Los autores pueden describir directamente la personalidad del personaje, o bien pueden pedir que el lector infiera, recuerden esa palabra que sale mucho en los exámenes, inferir. Pueden pedir que el lector infiera la personalidad de un personaje al describir lo que él o ella dice, hace o piensa. Comúnmente, los autores usan una combinación de dichas herramientas para desarrollar a profundidad un personaje. Entonces, aquí dicen, el examen de razonamiento a través de las artes del lenguaje es posible que se le pida hacer inferencias sobre los personajes. Recordemos que es inferir. ¿Qué es inferir? ¿Se acuerdan qué es inferencia? Inferir, deducir. Eso es lo que significa la palabra inferir. Yo deduzco, yo infiero. Pues nada, no significa nada más. No es una cosa que... En la página 4. Mire aquí en la página 4, mientras, ¿sabes que no traje yo agua? Mientras yo voy a buscar, ¿quién un café? Oye, Adriana, ¿quién un café? No, déjenme funcionar. ¿Lo consiguió? No, es que no tengo es como que diferente. Para ver. Mire, es el libro que se me está diciendo. Ah, tráigamelo otra vez. Oh, mira. Ah, en la página 31. En la página 31. En el libro que dice Artes del Lenguaje, edición 2020, no sé si las chicas tienen el que dice edición 2020. Revisen a ver en la portada. Sí, porque empezaron a venir Ahorita. Ajá, ahorita. Fíjate, Adriana, cómo sale, cómo están cambiados los libros. Que en el mío aparece en la página 4 y el mismo texto en ellos aparece en la página 31. Okay. Sí. Entonces, aquí está. No, es este que está aquí. Está. Ok. All right. Ya vamos a graduar a todos los que tienen el libro viejito para que ya no haya figura. Eso, ya. Así se soluciona el problema. Sí, listo, resuelto. Ok. Entonces, inferir significa deducir.
Y aquí como dice, ¿no? Muchas veces los autores o describen al personaje, o sea, lo describen, dicen es alto, bajo, usa sombrero negro todo el tiempo, come, le gusta comer, lo describen, pero otras veces nosotros tenemos que, según lo que vaya escribiendo el autor, deducir de quién se está hablando. Si de él o ella, si de un papá o un hijo, eso se llama deducir, porque si no lo describe como es, uno lo deduce y dice, pero ya va un momento, ¿de quién habla aquí? Como pasó la otra vez, el mejor ejemplo fue el día que vimos lo de Oliver Twist, que hasta yo me confundí, yo dije, bueno, pues yo no he leído Oliver Twist, pero yo decía, no, ¿quién puede ser este? ¿Será el Oliver Twist o será el otro personaje? Porque además no vengo haciendo una lectura desde la página 1, sabrá Dios, es un resumen de la página 35. Entonces, eso confunde, porque no dice, ajá, está empezando, ¿quién es? Entonces, uno deduce. Eso, que no se olvide, la palabra inferir, cuando la vean, significa deducir. Y deducir es descubrir. Yo deduzco que eso, en vez de ser al revés, es por el derecho. Entonces, él dice, lea el pasaje siguiente y responda a las preguntas correspondientes. Se llama The Kiss por Kate Chopin. Todavía había bastante luz afuera, pero por dentro, con las cortinas abiertas y el fuego ardiente enviando un brillo tenue e incierto, la habitación estaba repleta de sombras profundas. Brenton estaba sentado en una de estas sombras. Lo había alcanzado y no le importó. La oscuridad le brindó la valentía necesaria para mantener sus ojos fijos tan ardientemente como le gustara en la chica que estaba sentada frente a la luz del fuego. Era muy guapa, con un cierto color fino y similar al castaño saludable. Se mostraba calmada mientras acariciaba distraídamente el saco satinado del gato, que yacía acurrucado en su regazo, y ocasionalmente dirigía una mirada lenta a la sombra donde estaba sentado su compañero. Hablaba en voz baja, de cosas indiferentes que claramente no eran las cosas que ocupaban sus pensamientos. Ella sabía que él la amaba, un tipo franco y bravucón, sin la suficiente astucia como para ocultar sus sentimientos, y no deseaba hacerlo. Durante las 2 semanas anteriores había observado e interactuado con su entorno con entusiasmo y persistencia. Estaba esperando con confianza que él se declarara y tenía la intención de aceptarlo. Brenton, bastante insignificante y poco atractivo, era descomunalmente rico. A ella le gustaba y ella requería del séquito que la riqueza podía darle. Aquí, sugerencia, dice, conforme lea los pasajes, tome nota de las palabras o de las frases que le ayuden a entender a los personajes. A partir de su conocimiento sobre diferentes personas, reflexione sobre cómo son los personajes. Por eso lo iba leyendo muy lentamente, que en un texto, en el examen no podemos leer lentamente, porque si no nos vamos a estar 1 hora. Entonces, lo iba leyendo lentamente porque allá hay muchas palabras y muchas frases que pueden decirnos cosas. Entonces, revisión de la estrategia. ¿El autor describe directamente los personajes o bien usted necesita hacer una inferencia? Esa pregunta se la hago yo a ustedes. No lean más abajo. ¿Qué creen? Pienso que los está describiendo directamente. Directamente los describe. ¿A quién describe? A los personajes. ¿Cuáles son los personajes? Pues el hombre y la mujer. El hombre y la mujer. Sí.
el hombre, ¿quién tiene nombre ahí? Brindamy, no sé cómo se El hombre, ¿no? Brainhead. Ajá, ese es el nombre. Sí. Tiene nombre. ¿La mujer tiene nombre? ¿Hay algún nombre de mujer ahí? Dice la chica. No hay nombre. No Ok, hay nombre. entonces, ya por ahí yo tengo que decir que no hay una descripción, porque bueno, decir, bueno, está hablando de un hombre y una mujer. Cuando dice, el autor describe directamente los personajes o bien usted necesita hacer una inferencia. Tú dices que sí. Ah, ¿qué dicen las chicas en la televisión? En la distancia. ¿Son fáciles de entender esas descripciones o yo tengo que imaginármelas? Es fácil. ¿Cómo? Es fácil, nada más lo único que nos imaginamos que es una mujer porque dice ella, ¿verdad? O sea, pero fácil. Ok, dice ella. Y no dice más nada. O sea, tengo que seguir leyendo para yo poder entender, porque es que ahí no hay y sobre todo porque saben que cuando se habla de relatos, de historias, por ejemplo, es una historia, se usan muchas palabras para describir, muchas palabras, muchas frases. ¿Por qué, por ejemplo, está describiendo a la chica como una mujer guapa, Ajá. con un cierto color fino y similar al castaño saludable? O sea, ya la está describiendo. La está describiendo. Nombre no tiene, pero la descripción ahí está. Entonces, a mí me causa un poco de gracia porque aquí dice, el autor no describe de forma directa las personalidades de cada personaje. Debe utilizar información del texto para inferir cómo son. Aquí, eso que tú estás haciendo es una inferencia y me está diciendo a mí esa deducción que yo estoy logrando, que necesito, que esa es la manera como el autor está describiendo. Sí, porque hasta nos describe cómo estaba emocionalmente, dice que estaba calmada. Hasta lo describe, sí, ok. Calmada. Pero lo inferimos y lo deducimos a través de la lectura que estamos haciendo. Ok. Eso está bien. Ahí está. ¿Qué dicen las chicas? Ya Julia pasó el examen. Le faltó. ¿Qué herramientas usa el autor para ayudar a los lectores a familiarizarse con los personajes? Esto es para escribir, ¿oyeron? Aquí pueden escribir. Y estamos hablando de los personajes y nosotros estamos deduciendo que esa es la manera. A ver aquí, porque ayer me moría de frío. Está congelada. Yo tengo que poner el calor. Si estamos hablando de los personajes, ya sabemos que a través de lo que estamos leyendo, nosotros deducimos que sí hay una descripción de los personajes. Ok. ¿Qué herramientas usa el autor para ayudar a los lectores a familiarizarse con los personajes? Una pila de herramientas. Hay una muy facilita y la dije hace ratico. ¿O es la que dijo usted, la de inferir? ¿Reducir? No, descripción. Descripción. Los describo. Y tú mismo acabas de decir cómo se describen. Está describiendo cómo es el tipo y está describiendo cómo es ella. Esa es una herramienta, describir. Y es una enumeración también, porque claro, si no vamos a analizar el texto 1, 2, 3, 4, 5, porque no nos da tiempo ni nada, pero por eso es que estos ejercicios se hacen aquí para que a la hora de ir al examen. Oye, yo no te está diciendo abajo.
que el actor las está describiendo. Bueno, pero yo no quiero que lean abajo. Yo quiero que lo piensen. Eso es lo que yo quiero. Sus acciones y todo. ¿Qué es lo que está haciendo ella? ¿Qué es lo que está haciendo él? Su pensamiento de él hacia ella. Su personalidad. De ella hacia él. Ajá. Pero sí, yo no tengo que leer la respuesta. Okay. Pero bueno, ok, eso está muy bien. Ahora vamos a las preguntas, a lo que sigue al lado. Las apariencias son importantes para la chica. ¿Qué información del texto le muestra esto? Vamos, las apariencias. ¿De qué habla el texto? Por ejemplo, ¿de qué está hablando? De, no sé, de juego de ping-pong. No. De una receta de cocina. ¿Cómo fue la pregunta que usted hizo? Las apariencias son, ¿de qué? De aquí, de lo que estamos hablando. Dice que las apariencias que le interesan a la chica o algo así. Ajá, las apariencias son importantes para la chica. Las apariencias. ¿Crees que sí, según lo que se leyó aquí? No, no creo. No. Yo sí creo. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer una cosa. Bueno. Vamos a jugar, vámonos a las preguntas de al lado. Y después respondemos. Esta. Braithwaite muestra sus sentimientos visiblemente al mantener sus ojos fijos sobre la chica. Sí. ¿Qué es lo que ella hace para mostrar que no está interesada en él de la misma manera? ¿Se sienta en la luz del fuego? ¿Acaricia al gato? ¿Inicia una conversación sin importancia? ¿Mira ocasionalmente hacia la sombra donde Braithwaite está sentado? Que mira ocasionalmente. Aquí hay una palabra. Él muestra sus sentimientos visiblemente al mantener sus ojos fijos sobre ella. Él la está mirando. Sí. Él la está mirando. Él no hace otra cosa que mirarla. ¿Qué es lo que ella hace para que no esté interesada en él de la misma manera? ¿Qué hace ella? O sea, él me mira, pero yo, ¿qué hago? Acaricio el gato. Eso es lo que hace. Aquí lo dice. ¿Dónde está? La está mirando y tal. Se mostraba calmada mientras acariciaba distraídamente el saco satinado del gato que yacía acurrucado en su regazo. Y ocasionalmente dirigía una mirada lenta a la sombra donde estaba sentada su compañera. O sea, él miraba ocasionalmente hacia la sombra, pero ¿qué hacía antes? Para no importarle. Acariciaba el gato. No es que miraba ocasionalmente hacia la sombra donde Brain está. Ella acariciaba el gato y después lo miraba. O sea, primero no le importaba. ¿Y cómo hacía la referencia de que no le importaba? Tocando el gato. Y después lo miraba. ¿Qué es lo primero? Aquí hablamos de secuencia. ¿Qué es lo que hace primero? ¿Qué es lo que hace después? Primero acaricia el gato y después lo mira. Número 1, número 2. Esto es una especie de hablar de secuencia. O sea, ella no estaba mirando, no lo estaba mirando a él y después acariciaba al gato. Ella primero acariciaba al gato y después lo miraba. ¿Por qué la chica desea estar con Braithwaite? Porque él la ama, porque es rico, porque es apuesto y gentil, porque es perseverante. Porque es rico, sí. Está muy explícito. Ella lo dice. Porque encima que es bastante insignificante y poco atractivo, sí, era descomunalmente rico. Sí. A ella le gustaba y ella requería del séquito, sí, de la riqueza, que la riqueza podía darle. Por eso era que lo quería. Entonces, era difícil que mirara ocasionalmente hacia la sombra. Sí. Ella no le importaba el tipo. Ella sí lo miraba como diciendo, eres horrible, pero tienes dinero. Sí. Entonces, vamos a la pregunta anterior. ¿Las apariencias son importantes para la chica? ¿Qué información del texto le muestra esto? ¿Son importantes las apariencias para ella?
Acabamos de responder aquí. Sí, son importantes. Sí. Claro que son importantes, porque él no ama al tipo. A él lo único que le interesa es que tiene dinero. Entonces, eso es una apariencia. Porque si fuese apuesto y gentil, que el tipo no lo es, entonces, bueno, bueno, mira, es apuesto, es gentil. No me interesa la apariencia, aunque sea feo. Aunque sea feo, en este caso, aunque no tenga dinero. Sí. Entonces, las apariencias sí son importantes para ella, entonces hay que escribirlo. Sí son importantes para ella. ¿Qué información del texto le muestra esto? No es necesario, o sea, uno mismo lo puede decir con sus propias palabras. Así lo muestra cuando habla, cuando el autor en este caso. El autor describe, lo podemos decir de esa manera, al tipo como feo, para no extenderlo, y a ella le importa su dinero. Esa es una manera de responder esa pregunta. Su dinero. O sea, las apariencias sí son importantes para ella. Y lo muestra el autor cuando describe a Brenton como feo y a ella le importa su dinero. ¿Cómo se siente la chica cuando Brenton expresa sus sentimientos hacia ella de forma tan directa? ¿Cómo se siente ella? Ahí lo dice. Antes de lo del gato. Calmada. Calmada. Sí, calmada. Ya no dice más nada. Calmada mientras acaricia, distraída, amiga. El saco nada. Exacto. Ya eso, si uno quiere escribir Sí. todo lo demás, ok. Pero, Hablaba en voz baja, decía cosas indiferentes que claramente no eran cosas que ocupaban sus pensamientos. Eso también puede decir. Hablaba en voz baja, o sea, de verdad que al tipo no le interesaba, le importaba era su dinero. sí. Hablaba en voz baja de cosas indiferentes. Ya utilizando la palabra indiferente hace que ella no sienta ninguna atracción por el tipo. Sí. No le interesaba lo que le dijeran o lo que... No, ella no estaba, o sea, ella estaba en el siglo XXI, viendo sus intereses y listo, y se acabó. Sí. Eso es todo. Es normal, pues si a alguien le interesa, a alguien que tiene dinero, no le interesa que le hablen de amor ni de nada. No, de nada, absolutamente. O sea, por mí tienes dinero, perfecto. Sí. Interesante. Sí. Y de eso abunda. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Lo entendieron? ¿Comprendieron esa parte de lo que hicimos ahorita con este texto? Pregunto. Porque Columina lo dice, pero ustedes no me dijeron nada. No las escucho. Sí, sí entendimos, maestra. Lo que pasa es que mi teléfono para ponerle el micrófono me tardó. Perdón. Bueno, está bien. Y como no te veo, pues ni modo, o sea. Pero bueno, este tipo de análisis, lo que uno pudiera llamar como análisis, pues hay que hacerlo, pero no con la calma que lo hicimos ahorita. Sí. Aquí lo vamos a hacer con calma, pero ya sabemos que cuando vayamos al examen, 2 minutos. 2 minutos y ya lo leí. Bueno, y habla de esto, habla de aquello, por eso es que también es importante, ahorita vamos a leer primero las preguntas y después vamos a leer el texto. ¿Ok? Bueno, entonces, en ese mismo libro vamos a ir a la página siguiente, que habla de trama y ambiente. ¿Sí dice trama y ambiente? Ok. Aquí es otro texto. Entonces, ¿ya lo tienen, muchachas? Trama y ambiente. Sí, maestra. La página. Ok.
Entonces, le voy a leer. La trama se refiere a los acontecimientos que ocurren en una obra de ficción y a la secuencia en la que están organizados. Una trama tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Esa es la trama. Y cuando hablan de obra de ficción, es una novela, es esto que leímos aquí, de Kiss, por ejemplo, que debe ser un extracto, no conozco a la autora, pero un extracto de alguna novela. Por cierto, me trajeron, no, nadie me mandó el cuento de Charles Dickens. Se le olvidó, está bien. Se salvan porque eso no es evaluado, pero ya sé para la próxima. Les voy a poner nota y se van a ganar. Les voy a decir, ¿saben cuánto cuesta eso? $20. A ver si... ¿Puedes una vez más leer lo que leyó? Lo de ahorita, sí, claro. La trama se refiere a los acontecimientos. Trama. Una trama es... Imagínense un drama. Tiene un inicio, por algo explota una situación, hay un desarrollo y tiene que terminar. Pues no va a durar toda la vida. Bueno, inicio, desarrollo y fin. Esa es la trama, o sea, es la concentración de la historia. Y a la secuencia en la que están organizados. O sea, 1, 2, 3, o sea, comienza una historia, hablando, no sé, vamos a poner un ejemplo de enamoramiento, nos conocemos, y ese es el inicio, que nos estamos conociendo como pareja no, como amigos, tú me gustas, yo te gusto, pero después viene el desarrollo, en ese desarrollo, pues a mi mamá tú le caes mal, después apareció una novia de él y vino a mi casa y me dijo 4 cosas, pero entonces tú me pediste perdón, ese es el desarrollo. Y el desenlace es o que siguen juntos o que cada quien se fue para por otro camino. Eso es una cosa resumida de lo que es la trama. El ambiente se refiere al tiempo y al lugar en que ocurren los acontecimientos, incluyendo cultura, costumbres y específicas de épocas y lugares. En algunas obras el ambiente puede influir en el tipo de acontecimiento que ocurre en la trama, o bien en las creencias y acciones de los personajes. Ambiente puede ser este salón de clase. ¿Sí? Por ejemplo, hay una historia, una película muy linda que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, con Robin Williams, mi querido Robin Williams, y ocurre dentro de un salón de clases. Esa película es muy representativa para los profesores de literatura, como yo, porque rompe con todas las estructuras de enseñanza en la literatura, pero ocurre o sea, el ambiente es exclusivamente en un salón de clases. Más nada. Ahí, por supuesto, está el campus y de repente aparece la casa de uno de los estudiantes, etcétera. Pero el ambiente central es eso. Y en una época determinada hay una cultura importantísima, hay una creencia importante dentro de ese ambiente. Entonces, eso es lo que es trama y ambiente. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a leer aquí La jungla de Upton Sinclair. Pero aquí quería hacer primero a leer las preguntas antes de leer el texto, que es el otro ejercicio que yo les digo. Ok, vamos a tener pendiente. ¿Cómo definiría el ambiente de una obra? Ok, esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cuál es el ambiente descrito en este pasaje? Ok, está hablando de ambiente. No está hablando de la trama, sino del ambiente. Vámonos a las preguntas de la página siguiente. Los acontecimientos que ocurren como parte de la trama están influenciados por el ambiente. Los hombres se fueron a Chicago para hacerse ricos. Sin embargo, ¿por qué se sienten que no están mejor que antes? Segunda pregunta. ¿Qué información sobre los hombres podría influir sobre la trama? Tercera pregunta. ¿Por qué la gente se confunde cuando los hombres le mencionan la palabra Chicago? Porque ya están ahí,
porque la gente no entiende lo que dicen, porque nadie sabe dónde se localiza Chicago, porque están perdidos. 4. ¿De qué manera el autor utiliza el ambiente para desarrollar la trama? Y 5. El humor de una historia se refiere al sentimiento que el autor despierta en los lectores al mencionar y usar detalles que son parte del ambiente y de la trama. ¿Cómo definiría el tono del extracto de Jungle o de la jungla? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de tono? Que si es alegre, que si es nostálgico, que si es triste. Ok, aquí hay una palabra clave que hay que tenerlo pendiente. Ahora, vamos a la lectura. Fue en los corrales donde el amigo de Jonás se había enriquecido, por lo cual Chicago era el lugar en el que la fiesta estaba destinada. Conocían esa palabra, Chicago, y eso era todo lo que necesitaban saber, al menos hasta llegar a la ciudad. Luego, salieron de los autos en total sencillez y no estaban mejor que antes. Se quedaron observando la vista de la calle de Dearborn con sus grandes edificios negros que se alzaban a la distancia, incapaces de darse cuenta de que había llegado y por qué cuando mencionaron Chicago. La gente ya no señalaba en alguna dirección, sino que la gente parecía perpleja, se reía o bien se seguía de largo sin prestar atención. Durante todo el primer día deambularon en medio de una confusión ensordecedora, completamente perdidos, y fue solamente por la noche, cuando acurrucados en el marco de la puerta de una casa, fueron finalmente descubiertos y llevados por un policía a la estación. Por la mañana se encontró un intérprete. Fueron llevados y subidos a un automóvil y se les enseñó una nueva palabra: corrales. Sería imposible describir lo deleitados que estaban al percatarse que esta aventura transcurría sin tener que perder otra parte de sus posesiones. Bueno, no está fácil. Está bastante enredado. Vamos a hacer una cosa aquí. Déjame preguntarle. Para ayudar, esto seguramente no les va a salir. Pero esto de, vamos a ver. Opto. Sí, pero siempre que ajá. La jungla. ¿De qué trata? Claro, esto no lo van a hacer. ¿De qué trata? Mira tú. Súper interesante. Yo me imaginaba que por ahí va la cosa. Pero ¿quiénes son los que llegan? Hablando de capitalismo. Mira lo que dice. Esto es una novela publicada en 1906. Y aunque mucha gente piensa que trata sobre comida contaminada y fábricas horribles, en realidad el corazón del libro es otro, es la explotación brutal de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos. Por eso es que hay una parte aquí, esta parte de aquí. Dice que los llevaron detenidos Ajá. a la cárcel. Correcto. Y fue solamente por la noche cuando acurrucados en el marco de la puerta de una casa fueron finalmente descubiertos y llevados por un policía a la estación. O sea, yo presumo que es un grupo de personas que llegan, ¿verdad? Sí. Entonces, eso fue lo que yo cuando lo estaba leyendo, porque de verdad que no quise, las respuestas están al final, pero no las vamos a buscar. Dice que por la mañana se encontraron un intérprete. Un intérprete, entonces debe ser gente. Sí, pues que no hablaban. Que no hablaban, que venían de México, sí. Seguramente. Ayer estaba viendo justo un documental sobre la comida china, pero aquí en Estados Unidos. Y me impresionó, bueno, obvio que estoy aprendiendo mucho hoy día, que hubo una ley donde, me parece que fue a finales del siglo XIX o principios del XX, donde los chinos no eran permitidos entrar a los Estados Unidos. ¿Sabían?
Pues un poquito, porque mi hijo tiene muchísimos amigos chinos. Ah, viste. Entonces yo estaba viendo la cosa y yo digo, bestia, pero aquí en los Estados Unidos ha sido muy difícil también este tema migratorio, ¿no? Una tocó sale ahorita. Y claro, los chinos vinieron. Ay, eso fue en California, no sé, ante una mina que había. Y bueno, obvio, se llega la información y se vienen, etcétera, etcétera, pero se hizo una ley que fue derogada hace muy poco tiempo. También a los chinos, parte los trajeron como esclavos a las áreas de California. Y de California, después que los querían como deshacerse de ellos, fue que ellos emigraron a México. Por eso hay mucho chino en México. Ah, bueno, ese detalle no lo sabía. Por eso hay mucho chino en México, porque pues fue el país que les ofreció. Y lo más cercano que tenía, porque regresarse en China era irse al otro lado del mundo. Ahora pues también como nosotros, mucha gente critica a los chinos por su comida, pero realmente ellos han padecido mucha pobreza. Sí. Por eso han tenido que comer lo que consiguen para sobrevivir. Oye, pero que esas son cosas para la gente joven muy interesantes. Uno tiene que saber la historia. O sea, yo ayer estaba viendo el video, yo me estaba quedando dormida, pero yo lo tengo que seguir viendo, no me pasó nunca por la mente. O sea, si algunas cosas, y sé en el mundo entero pasan estas cuestiones, pero sabiendo esto de los Estados Unidos, cómo es de importante y cómo es una potencia mundial que debería ser abierta para todo, en ese momento tan particular pasó eso con los chinos. Ahora como pues la juventud china pues ya viene con visa en otro ambiente, ¿verdad? Claro. Pero no fue así al principio. Al principio. Y fue una ley. Sí. Ah, ok. Entonces esa ley dice, bueno, ¿y ahora dónde nos vamos? Lo más cerca que tenemos es México. Sí, porque además está California, hasta México. Querían eliminar. Sí, los querían eliminar. Los querían eliminar. Correcto. Ajá. Wow. Entonces, bueno, me impactó y bueno, mira aquí, estamos hablando de eso coincidencialmente. Entonces, ¿cómo definiría el ambiente bueno, aquí dice de una obra en total, en general? Pues, entonces aquí lo dice, se refiere al tiempo y al lugar. Tiempo y lugar. Vamos a anotarlo porque eso nos hace enfatizar más en el conocimiento. ¿Cuál es el ambiente descrito en este pasaje? A pesar de que pueda ser obvio identificar el lugar en el que ocurre la historia, use pistas de información mencionadas en el pasaje para definir el tiempo en cuestión. ¿Cuál es el ambiente? Bueno, sin duda alguna, es Chicago. Sí. Era un lugar, por lo cual Chicago era el lugar en el que la fiesta estaba destinada. Conoció la paladera, al menos hasta la ciudad llegó, salieron los autos en total y no estaban mejor que se quedaron observando. Pues como que este acontecimiento empezó a pasar en los corrales, dice, ¿no? Ajá. Donde yo me imagino que estas personas trabajaban y tenían que dirigirse hacia Chicago. Y los corrales de Chicago estuvieron en operación desde mediados de 1800 hasta mediados de 1900. Los corrales, ¿qué son los corrales? Pues? Yo me imagino que fueron de animales, como vacas o ganado. ¿Dónde está el ganado? ¿Y a dónde va a ir a trabajar el inmigrante cuando llega? Entonces, la palabra corrales ya nos indica que es un lugar donde, porque estamos hablando, si es de ambiente, pues el ambiente es el tiempo y el lugar. O sea, es un lugar donde hay animales. Si está hablando de personas, o sea, en este caso ganado, está hablando de personas que están llegando a ese sitio y dicen, aquí va a ser la fiesta. O sea, utilizan la palabra fiesta, como dice aquí, donde la fiesta estaba destinada refiriéndose a, bueno, aquí nada, aquí hay fiesta, no fiesta de parranda, sino que aquí va a ser lo bueno, pues. Aquí nos va a tocar. Ajá. Vamos a ver aquí. A ver. Perdónenme un segundito.
Ay, yo necesito que se pegue un segundo. A veces me voy para la casa. Ya. Pero cuando voy a otros lados, regularmente es que no sé, porque a veces llegas por el tráfico chiques. Traducir ya. Sí, seguimos hablando, pero sí nos falta un poco. Pues desde el fin no vale a lo mejor por mi madre de hacer esto. Ok, listo. Ok. Refiérase, darán. Los acontecimientos que ocurren como parte de la trama están influenciados por el ambiente. Los hombres se fueron a Chicago para hacerse ricos. Sin embargo, ¿por qué siente que no están mejor que antes? ¿Por qué se siente que no están mejor que antes? ¿Qué nos indica a nosotros que dice allí que ellos se supone que se van a hacer ricos porque llegaron? Vamos a suponer que vienen de México, pues. Llegan a Chicago. ¿Cómo vienen? ¿Qué está buscando el inmigrante, el sueño americano? Pues prosperar. Prosperar. Y si viene a los Estados Unidos, el famoso sueño americano, lo decían el otro día los chicos en el trabajo, ¿no? Que estaban quejándose todos. No, ¿qué tal? Que el sueño americano. Y mira, el sueño americano fue hace mucho tiempo. Sí. Eso ya no existe. Sí. Olvídese del sueño americano. Pero los inmigrantes, cuando venimos, o cuando, sobre todo los Estados Unidos, que ha sido el país que más inmigrantes ha tenido, ¿a qué vienen a trabajar? ¿Y qué van a trabajar? ¿Directamente en una oficina? ¿Directamente, no sé, siendo el chofer del presidente de los Estados Unidos? No. A los trabajos más difíciles. A los trabajos más difíciles, más bajos, más horas, menos remunerados, peor pagados, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, ¿por qué sienten que no están mejor que antes? Aquí, fue en los corrales donde un amigo de Jonás se había enriquecido, una palabra importante, se había enriquecido, por lo cual Chicago era el lugar en el que la fiesta estaba destinada. Y conocían esa palabra Chicago, ¿por qué? Porque Jonás le hablaba de Chicago y le decía que aquí se había hecho rico. Como todo, ¿no? Que dice uno, pues voy para Ohio, porque dicen que ahí hay trabajo, pero hasta que no llegas no ves la realidad. Eso, y eso. Hoy solo conocemos la palabra, el nombre Columbus, pero nada más lo conocemos, pero ya la realidad es cuando llega y cuando pisamos esta tierra. Y dice uno, ¿y ahora dónde? ¿Y dónde dijeron? Pero si yo vivo aquí, tengo que trabajar. Y entonces nos damos cuenta que no estamos mejor que antes, porque pues la realidad es pagar la renta, el gas, ¿cómo te vas a transportar? Por lo menos en el país había transporte público, aquí o tienes cargo o como quien te lleva. Acaba de dar en el clavo, jonrón, ahí está. Entonces, sin embargo, ¿por qué se sienten que no están mejor que antes? Durante el primer día, porque deambularon en medio de una confusión ensordecedora. ¿Por qué? Porque habían coches, porque había ruido, había calles, completamente perdidos. Estaban perdidos. Y fue solamente en la noche cuando durmieron, pero al día siguiente, ¿quién los levantó? La policía. ¿Qué vino a hacer la policía aquí? Por la mañana se encontraron un intérprete, llevaron juntos y se les enseñó una nueva palabra. Sería imposible describir lo deleitados que estaban al percatarse, sin tener que perder otra parte de sus posesiones. ¿Cuáles eran? Lo que pasa es que aquí yo estaba viendo las posesiones, no sé cuáles eran. Pero bueno, ahí está, deambularon, estuvieron perdidos, llegó la policía. Con esas tres palabras uno puede crear hasta una historia. Por eso es que dice aquí,
Para analizar de qué manera el ambiente afecta la trama, pregúntese, ¿cómo podría modificarse la historia si esta ocurriese en otro lugar y en otro momento? Solamente con la palabra deambular, perdido y policía, uno puede armar una historia. Vamos a la segunda. ¿Qué información sobre los hombres podía influir sobre la trama? ¿Qué información sobre los hombres puede influir sobre la trama? Pues ya dijimos que la trama es tiempo y lugar. Y no, la trama es el inicio, el desarrollo y el fin. Correcto. Pues, ¿qué información sobre los hombres podía influir sobre la trama? Sobre lo que leímos y ya más o menos... lo que pasó en Chicago, cómo llegaron a Chicago. ¿Cómo llegaron a Chicago? Se dieron cuenta que la gente ahí dice que la gente parecía perpleja, se reían y que pasaban sin prestar atención. Ajá, bueno, que estaban en su ciudad y haciendo. Y que pues, realmente así como fue que pasó todo ese día y ellos pues ahí perdidos. Eso distraídos. Podría influir sobre la trama. Y pues el final fue cuando por fin llegó la policía y se... Yo no dije nada. Pues no, eso es lo que entiendo. Claro, pero tiene que escribirlo. Sí. Escríbelo, claro. Y las muchachas también, escríbanlo. Si lo entendieron de esa manera, pues es que de todos modos no hay mucho que entender. Ya hemos ido analizando el texto. Claro, esa misma es. ¿Con qué información sobre los hombres podría influir en la trama? Y bueno, nosotros llegamos aquí, Jonás nos dijo que fue en los corrales donde él se hizo rico, y entonces nosotros vinimos aquí, y resulta ser que, bueno, nos bajamos del carro, y vimos todo este desastre, la gente corría, la gente caminaba, la gente hablaba, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y ahí está. Thank you. Mira, yo pensé que no iba a trabajar en el café. Y me llamó la jefe, me dijo, venga. Bueno, gracias, Dios le pague. Sí, por favor. Ok, ya quedan estas dos preguntas y bueno, terminamos porque no tenemos el otro. Mira, no trajo el otro que tenía que ver con las caricaturas. Creo que no vamos a... La otra semana, no. Sí. O lo dejan los 4 libros ahí porque a partir de ahora vamos a trabajar con ellos. Los vamos a llenar. Ok. Entonces, ¿continuamos? ¿O ya escribiste? Ok. ¿Por qué la gente se confunde cuando los hombres le mencionan la palabra Chicago? Porque ya están ahí, porque la gente no entiende lo que dicen, porque nadie sabe dónde se localiza Chicago, porque están perdidos. Porque la gente se confunde cuando los hombres le mencionan la palabra Chicago. Y porque aquí hay. Luego salieron de los autos en total sencillez y no estaban mejor que antes. Se quedaron observando la vista de la calle de Dearborn con sus grandes edificios negros que se alzaban a la distancia, incapaces de darse cuenta de que habían llegado y por qué cuando mencionaron Chicago la gente ya no señalaba alguna dirección, sino que la gente parecía perpleja, se reía o bien se seguía de largo sin prestar atención. ¿Por qué en este párrafo? Ahí está la respuesta. Porque la gente se confunde cuando los hombres le mencionaban la palabra Chicago. Ay, pues, yo pienso que porque ya estaban ahí. Te reías porque la gente no entiende lo que dicen. O porque estaban perdidos. Porque nadie sabe dónde se localiza Chicago, no. Obvio que ya están ahí, pero la gente es la que está alrededor. Entonces, ¿quién sabe cómo estarían pronunciando la palabra Chicago? Sí. ¿Qué dirían? Chicago, Chicago, Chicago. Pueden decir así, Chicago. Y no sabían. Entonces, porque nadie sabe, porque la gente no entiende lo que dice. La ve. Y perdidos no están porque ellos ya saben que están en Chicago.
¿De qué manera el autor utiliza el ambiente para desarrollar la trama? ¿De qué manera el autor es el personaje que está aquí? Utiliza el ambiente para desarrollar la trama. Desarrollar la trama. No llores, Julia. No, ya programé mi examen para... ¿El de matemáticas? Sí, ya. De una vez lo programo. Traigo lo que tenga que traer. Bueno, y después lo vuelve a presentar. Mire, hiciste así, hágase la luz. Y se hizo la No, tronó. Caramba, qué fuerza. Me impresiona. Okay. ¿De qué manera? Claro, es que ahorita vienen ya matemáticas. Faltan 2 preguntas y concluimos el acto. ¿Cómo es el ambiente? Vamos a definir primero el ambiente. ¿Cómo es Chicago? O sea, ¿cómo nos imaginamos? Ah, bueno, aquí habla de edificios. De los edificios altos y negros. Luego salieron de los autos en total, con sus grandes edificios negros que se alzaban a la distancia. Yo no conozco Chicago. ¿Quién conoce Chicago? Es bonito. Es bonito. Capaz de ver. Dice que es una como, no sé si está bien eso, que es como una confusión ensordecedora. ¿De qué manera? Para desarrollar la trama. Los edificios, podemos utilizar los edificios negros como un elemento simbólico. Acuérdense cuando hablábamos de metáfora, de las otras figuras literarias. Entonces, ¿de qué manera él utiliza el ambiente? Bueno, edificios negros, la gente en la calle, eso es ambiente, eso es confusión. Y para unas personas que son inmigrantes, ¿verdad? Y que vienen de un pueblo, lo más seguro es que vengan de un pueblo, pues llegar a una gran ciudad y ver todo esto les genera una confusión enorme. O sea, más allá de maravillarse, pueden sentirse pues como cucaracha en baile de gallina, tan fácil. ¿De qué manera el autor utiliza el ambiente para desarrollar la trama? Mostrando a la ciudad con sus grandes edificios, altos, negros, la gente en la calle, el alboroto, confusión. Ok. Seguimos. El humor de una historia se refiere al sentimiento que el autor despierta en los lectores al mencionar y usar detalles que son parte del ambiente y de la trama. ¿Cómo definiría el tono del extracto de Jungle? Ojo, estos amigos inmigrantes, ellos en ningún momento se mostraron temerosos. Ellos llegaron como que aquí llegamos nosotros, porque aquí lo dicen, bueno, qué bien, este es el lugar donde, o sea, utilizan ellos como personaje, que esta es la fiesta, o sea, ojo, la fiesta aquí no está visto como una fiesta de bambalinas, sino como que aquí es donde va a estar buena la cosa, conocían ya la palabra, salieron del auto con total sencillez, como que yo conozco el ambiente, este es mi lugar, y aunque no estaban mejor que antes, se quedaron observando la vista de las calles. O sea, ellos disfrutaron realmente el ambiente. Entonces, ¿cómo puede ser el tono y además que habla del humor, aquí en la presentación de la prueba, porque hay un humor negro, porque al final, sabiendo ya, que ahorita vimos de qué trata la obra, que es algo sarcástico, pues, o sea, el tono que es de... Bueno, yo no lo llamaría alegría. Pues dicen que estuvieron deleitados. Dice aquí, Ajá. cuando escucharon la palabra corral, ellos como que se deleitaron, dicen, porque al percatarse que esta aventura transcurriría sin tener que perder otra parte de sus...
Entonces estaban ¿qué? Deleitados, alegres. Puede ser que más adelante, bueno, pues nada, la cosa se acomode ya trabajando y teniendo algo que comer y percibiendo algo de dinero. Alegres, confianza, porque hasta le buscaron un intérprete, la policía le buscó un intérprete para que ellos divinamente, pues bueno, nada, mire, digan qué es lo que sienten, qué hacen ustedes aquí, porque estuvieron durmiendo, no le hicieron caso, durmieron debajo de la puerta de una casa. O sea, me parece que el tema de estar confiados es un buen tono que usó el autor para describir a esta gente. Y eso le da mucho valor, ¿sabes? Porque dice, ok, a pesar de la adversidad, nosotros tenemos confianza de que nos va a ir bien. Y bueno, ya hemos concluido el acto. Sí, Julia. ¿Alguna pregunta? Hemos hecho 2 análisis de texto. ¿Qué les pareció? Bien. Interesante. ¿Le gustó Lubina? ¿Las muchachas? ¿Dónde están? ¿Ya se fueron? ¿Ayeli? ¿Ah? Aquí estamos. Ya viene con matemáticas. Aquí estamos. Te van a entretener mucho más. Va a haber menos lectura y más números. Pero bueno, nada. Esto que vimos fue sociales, porque estamos un poco atrasados en sociales. Y vamos utilizando las clases de, ¿cómo se dice? De lenguaje con sociales para ir haciendo estructuras de los textos, estar conscientes de ello, etcétera, etcétera. Tú tranquila, que lo único que tienes que ver es el número. Ni te preocupes. Ya va adelantada, ya no hay de qué preocuparse. Adriana, yo la semana vengo para hacer un curso con... ¿Adriana qué? Yo vengo la semana para hacer un curso aquí de otra vez. Ay, menos el lunes. El lunes. Pero hiciste muy bien, el lunes no estamos. Yo sé, sí, No. sí. Hemos concluido aquí. Estoy. Vamos a... ¿Qué pasó? Yo. Está. No está. Yes.